Queridos amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de Radio Fuera de Juego para que charlemos de fútbol y más, pero siempre al límite del offside. Hoy tenemos un invitado de nivel grande en el fútbol chileno, un referente de grandes clubes de nuestro fútbol nacional, representándonos incluso con nuestra selección chilena. Él es Rodrigo Meléndez. ¡Bravo! Sin duda, un invitado de ribetes mayores en esta oportunidad. Aprovecho de darle las gracias por la instancia que nos brinda tanto a nosotros como a ustedes, queridos espectadores, de poder compartir hablando de fútbol y más con este gran entrevistado que dejó legado, que dejó huellas en cada uno de los equipos donde estuvo, tanto aquí en Chile como en el extranjero. Así que un abrazo grande para todos ustedes y disfrutemos del gran Rodrigo Meléndez. En estos tiempos de pandemia que hemos vivido, no podemos dejar de hacer esta pregunta. ¿Cómo lo ha vivido usted, estimado Rodrigo Meléndez, estos tiempos de pandemia y más aún en lo personal y con su club? Bueno, en lo personal, digamos, en lo cotidiano, tratando de cuidarnos, junto a la familia, tratando de quedarse en casa el más tiempo posible, que es lo que tenemos que realizar, ¿cierto?, para que en conjunto podamos apagar rápidamente este maldito virus, porque así hay que denominarlo, que nos tiene un poquito a mal traer, y tratando de disfrutar a Concho, a tus hijos, a tu señora, ¿cierto? Realizamos actividades entretenidas acá en casa para tratar también de olvidarnos un poco y desde lo emocional poder estar bien. Realizamos TikTok también, hacemos algunas cosas entretenidas. Entonces tratamos de pasar ameno un poco esta situación que nos tiene bien complejo. Y después con Deportes Colina, como técnico, trabajamos, bueno, al inicio de esta pandemia, sabiendo que se venía un poco para largo. Nos conectábamos todos los días de lunes a viernes a través de la plataforma Zoom a las 10 de la mañana, y el profe Felipe, que es el PF, le iba entregando algunos ejercicios a los muchachos para que pudieran realizar desde sus casas. Y ahora, ya que supuestamente viene una pronta reanudación a nuestro fútbol, empezamos a conectarnos lunes, miércoles y viernes, y los días martes, jueves y sábado les dejamos algunos trabajos, algunas tareas y pautas para que hagan recorridos un poco más reales en cuanto a lo que significa, ¿cierto?, los trayectos, los recorridos que se hacen en el fútbol. Así que de esa manera nos hemos manejado, esperando ya una pronta vuelta. Muy bien. Rodrigo, vamos a comenzar desde, valga la redundancia, desde tus comienzos. Queríamos que nos contaras cómo fue tu paso de las inferiores al fútbol profesional, cómo fue tu debut y las sensaciones que te dejó. En realidad tuve un recorrido extenso a nivel de fútbol formativo y que no fue para nada fácil. Yo me inicié en Colo-Colo en el año 89, más o menos, con 12 años, por ahí, exactamente no recuerdo, pero más o menos entre 89 y 88. Tuve un paso por Colo-Colo hasta los 13 años. No me fue bien, me echaron, lamentablemente, y tuve que buscar a partir de ahí nuevas oportunidades. Y ahí recaigo en Magallanes por unos amigos también que habían estado en Colo-Colo, que no le había ido bien, y se enteraron y me dijeron que fuera a probar suerte ahí, y ahí hice prácticamente casi todas mis divisiones menores en Magallanes. Estuve desde los 13 años a los 17, casi 18. Nuevamente y lamentablemente Magallanes en ese entonces bajó a tercera división, y en esos tiempos, a diferencia del fútbol actual, en esas categorías no tenían fútbol formativo. Entonces nuevamente quedamos en Libertad de Acción ya con 17 años, y ahí fui a buscar nueva oportunidad a Cobreloa. Y bueno, tuve la fortuna, esa pizca de suerte, digamos, me fue bien en Cobreloa, pasé las pruebas. Comenzamos a jugar en la juvenil con el profe Miguel Hermosilla, esto a los 18 años, 17 para 18, y bueno, por distintos motivos, el técnico de turno en Calama, porque las divisiones menores estaban acá en Santiago, el técnico de turno en Calama no le fue bien,
mandan a buscar al profe Miguel Hermosilla para que se hiciera cargo como interinato del primer equipo. Y bueno, él nos tenía acá en juvenil y mandó a buscar a 2 jugadores, digamos, de acá de Santiago para allá, entre esos yo. Y bueno, me hizo debutar también y tuve esa pizca de suerte. Después, obviamente, el mantenerse también es complejo, pero resumiendo un poco la historia de mi paso, digamos, del fútbol formativo al fútbol profesional. Muy bien. Perfecto. Nos interesa mucho también saber su paso en Argentina, tanto en Quilmes como Estudiantes de La Plata. Sabemos que fueron pasos muy destacados, que allá la gente lo quiere y lo recuerda mucho. Y nos gustaría saber, para toda la gente que también nos ve desde la Argentina, cómo fue su sensación de estar allá en ese fútbol muy competitivo y a un gran alto nivel para que lo sigan recordando hasta el día de hoy. Sí, me fue bien, gracias a Dios también en Argentina. Tuve la fortuna de como todo en la vida, muchachos. Yo creo que cuando las cosas van bien en lo deportivo, digamos, que es lo que es nuestra pega, en lo cotidiano todo se simplifica y se te hace mucho mejor la adaptación, el que te reciban de buena manera. Entonces, voy a Quilmes, a un equipo recién ascendido. Bueno, yo salí de Cobreloa jugando Copa Libertadores, pero para mí era un lindo desafío, a pesar que Quilmes es un equipo, entre comillas, no de los denominados grande de Argentina, y había ascendido recién a primera. Y para que ustedes tengan una idea, en Argentina, cuando alguien asciende, el poder mantenerse es muy difícil porque divide por 3, ellos dividen por 3 campeonatos. Entonces, por ejemplo, si tú ganas un partido, claro, prácticamente estás arriba, pero pierdes el siguiente y como divides por 3, quedas con 0 y ya estás abajo. Entonces, es un poco complejo el equipo que asciende poder mantenerse muchas veces, pero sin embargo hicimos una gran campaña, por promedio, recuerdo, 5 fechas, ya nosotros habíamos mantenido la categoría. Y después, bueno, obviamente fuimos por otro objetivo y terminamos clasificando a pre-Libertadores de ese año. Entonces, en realidad fue un campañón. De hecho, fue la campaña, la mejor campaña hasta ese momento de un recién ascendido. Después la consigue Tigre de Diego Caña con el tiempo más adelante, pero hasta ahí se hizo una buena campaña. Y gracias a Dios el recibimiento de la gente, vuelvo a reiterar, fue muy bueno porque la campaña fue bueno y cuando las cosas van bien, todo va bien. La adaptación, la aceptación de mis compañeros, en lo cotidiano. Tengo los mejores recuerdos de ese año en Quilmes. Don Rodrigo, también, luego de ese gran paso, ¿no es cierto?, por Argentina, se da la oportunidad de volver a Colo-Colo. Quisiera que nos contara un poco sus sensaciones, lo que sintió en ese momento con esa oportunidad. Bueno, después de Quilmes voy a Estudiantes. Estudiantes llega a acuerdo me faltó la parte de Estudiantes, donde también hicimos grandes campañas con Reinaldo Merlo, peleamos el título hasta el final, no nos alcanzó, pero se hizo una muy buena campaña, y ahí estuve 1 año y medio muy bueno también en Estudiantes. Y los últimos 6 meses fueron no tan buenos, digo en el término futbolístico, en lo cotidiano ya yo tenía una vida hecha, digamos, con los compañeros, una buena aceptación, pero en lo futbolístico llegó un técnico y me empezó a dejar a la banca, era como alternativa, siempre me consideró por lo menos en la banca, en la citación, pero ya no estaba jugando tanto, y producto de eso, justo llega el llamado de Claudio Borghi, y yo estaba en ese entonces todavía en la selección, sentía la necesidad de estar jugando para ser parte de la selección. Entonces ahí cuando me llamó Claudio, obviamente le dije enseguida que sí, y vengo a Chile 1 año a préstamo, porque fue un préstamo. Ese 2006 yo vengo a préstamo y bueno, gracias a Dios nos fue muy bien en ese retorno con Colo-Colo, ganando los 2 torneos, ¿cierto?, de playoff, llegando a la final de la Sudamericana. Y fue muy bueno, y producto obviamente de esas campañas, Colo-Colo decide hacer uso de la opción de, digamos, de compra a Estudiantes. Bien, don Rodrigo, usted lo nombró recién, a Claudio Borghi y los grandes jugadores con los que pudo compartir. ¿Qué sensación o qué recuerdos usted tiene de este gran plantel con el que estuvo? Sin duda los mejores, porque nos fue muy bien, y vuelvo a reiterar, y soy un poco majadero, cuando las cosas deportivamente van bien, los ambientes, ¿cierto?, de trabajo, afloran, y
y es todo color de rosa, pero creo que hubo un gran trabajo de Claudio primero para mantener esa cohesión del grupo y de algunos líderes importantes, grandes que habían en ese Colo-Colo, que mantenían siempre un equilibrio sumamente importante para que ningún ego se escape, porque cuando las cosas funcionan tan bien, los egos muchas veces van afloreciendo y un poco te van jugando en contra, pero sin embargo logramos mantener ese equilibrio. Y los mejores recuerdos, una de las cosas difíciles en el fútbol es reinventarse en el éxito. Imagínate, tuvimos 2 años buenísimos ganando el tetracampeonato, pero creo que lo importante fue la fortaleza de ese grupo, la calidad humana de ese grupo y algunos líderes importantes que mantenían a ese grupo bien unido, bien cohesionado y todos bien con los pies sobre la tierra. Totalmente. Y hablando también de la calidad humana de ese equipo, y sabíamos que en ese equipo había una dupla que no se tocaba, que era usted con Héctor Arturo Sangüesa. Nos gustaría que nos contara la relación que tuvo con él dentro y fuera de la cancha, para lograr esa química que tenían. Sí, tuvimos una muy buena relación durante todo el tiempo que jugamos juntos, tanto fuera y dentro. Creo que se logró un complemento idóneo, digamos, muy bueno, porque Arturo, por lo general era un jugador que se asociaba y llegaba más a conectarse con la parte ofensiva de ese plantel, y yo era un poco el que mantenía los equilibrios, los relevos, las coberturas, y un poco más defensivamente. Entonces ese complemento fue súper bueno. Por ahí de vez en cuando me daba la chiripiorca, ¿cierto?, del habilidoso, y yo me iba, pero él sabía cuando yo iba, automáticamente él mantenía el equilibrio. En ese aspecto creo que el entendimiento y el complemento fue bueno, pero fue una parte, porque en realidad el equipo en general tenía muy clara la idea, había muy buenos jugadores, y eso nos llevó obviamente a conseguir lindas cosas. Sus altos rendimientos, tanto como lo fue en Argentina y su llegada nuevamente acá a Colo-Colo, siempre estuvo usted destacando y nominado a la selección. De hecho, como recordábamos los del gol, el gol a Uruguay, también su jerarquía que usted imponía a la selección, tanto así que estuvo, lamentablemente por la lesión, no pudo ir a lo de las Olimpiadas. Pero, ¿qué nos cuenta Rodrigo Meléndez sobre sus anécdotas y vivencias de representar a la selección nacional? Bueno, sin duda es el orgullo más grande que le puede pasar a un jugador de fútbol, ¿no? Son cosas que cuando a lo mejor uno es chico no están muy lejos de poder conseguirlo. O sea, uno sueña con llegar a un primer equipo, poder debutar, ser un jugador profesional, y después obviamente vas quemando etapas, y cuando llega ese llamado a la selección es como, a lo mejor es un poco inexplicable la sensación que uno siente conversando, pero esa adrenalina, esa cantidad de recuerdos que se te vienen, y todos los sacrificios y los esfuerzos que uno hizo desde chico, porque lamentablemente en esta profesión nosotros tenemos que vivir un poco distinto. Digo lamentable porque seguramente nos gustaría disfrutar muchas más cosas, pero hay cosas que muchas veces hay que dejar de lado. Entonces se te vienen todos los sacrificios, tu familia, y sensaciones hermosas de poder representar a la selección. Yo creo que en lo personal, pero estoy seguro que a quien le pregunte que haya sido jugador profesional y haya tenido la posibilidad de defender a su país, entrar al estadio, sentir el himno, la gente, estadio lleno, clasificatoria, no, sin duda es lo más lindo que te puede pasar. Muy bien. Rodrigo, ¿qué se siente que llegue el día del retiro del fútbol profesional como jugador? ¿Qué fue para usted dejar el fútbol? Mira, yo en ese sentido fui un poco afortunado también. He tenido mucha fortuna. El fútbol me ha hecho un tipo bien afortunado, porque hasta me casé gracias al fútbol. Entonces, muy bien. He sido un tipo afortunado, porque yo ya tenía 30 y... Mi último paso fue en San Antonio Unido, en tercera división, en la categoría que dirijo, pero yo ya lo venía asimilando un poco. Cuando yo voy a San Antonio, el dueño del club me ofrece ir a jugar, obviamente, pero con el objetivo de más adelante poder dirigir. Y yo ya venía asimilando mi retiro, estaba sufriendo ya mi rodilla, la pretemporada era tediosa, entonces empecé a asimilarlo, y junto con eso terminé mi carrera de técnico. Entonces,
cuando yo llevaba 6 meses jugando, los primeros 6 meses con el profe Lucho Pérez, nos estaba yendo bien, y a él se le da la posibilidad por la campaña que estábamos realizando de ir a Deportes Serena, entonces obviamente era una categoría mayor, y él asumió ese desafío y fue para allá. Y yo llevaba 6 meses jugando en San Antonio, entonces cuando terminamos la apertura, el dueño me dice, bueno, quedó el cupo ahí, o quieres jugar, o puedes hacer las dos, dijo, jugar y dirigir, tú decides. No, le dije, jugar y dirigir no es ético, no lo comparto, así que le agradezco, pero me retiro de jugar y pasé a dirigir automáticamente. Entonces seguí ligado a la actividad de alguna manera, obviamente desde otro punto, desde el otro lado, digamos, de la raya, como se puede decir, pero no viví tanto ese luto que sé y entiendo que viven los jugadores, y aparte que empecé a asimilar mi retiro, así que fui un poco afortunado en ese sentido. Después estuve un poco sin trabajo, pero ya rápidamente fui a Calera como ayudante, después empecé a trabajar en las divisiones menores de Cobreloa, siempre ligado al fútbol, fui al primer equipo de Cobreloa, ahora en Colina, entonces gracias a Dios me he podido mantener durante el tiempo en la actividad, inserto, como técnico, digamos, entonces no he tenido tiempo mucho cuando uno se retira, porque sé que no es fácil, pero he estado ahí bien activo en ese sentido. Muy bien. Bueno, después de toda esa carrera, ese éxito que tuvo, el reconocimiento, no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional, que se tiene acerca de usted, claro, usted dice, tuvo que dirigir ahí en San Antonio Unido, justo el equipo donde se retiró, pero ¿tiene alguna anécdota que se pueda contar, algo que haya pasado ahí? Porque pasar de ser jugador a dirigir ese equipo puede tener alguna anécdota ahí. No, tuve, mira, tenía dos situaciones, una a favor porque conocía a todos los muchachos, sabía dónde podía aprovechar o sacar el máximo provecho, digamos, en lo futbolístico en cada uno de ellos, y tenía la otra contradicción que tenía, obviamente, cuando uno, o seguramente usted en la vida, cuando se forman grupos de trabajo, uno tiene más afinidad con uno que con otro. Lo importante es poder tolerarnos siempre, ¿cierto? Tratando de conseguir un objetivo, pero uno tiene más afinidad, digo, más llegada con uno, comparte más con uno que con otro, tratando siempre de llevar una buena relación. Y eso fue una de las cosas complejas que me tocó pasar de jugador a técnico, poder dirigir a mis mismos compañeros, tener que, siempre traté de ser lo más justo, vuelvo a reiterar, honesto posible, porque uno después toma decisiones, y una de las cosas que tuve que dejar un par de, entre comillas, no amigos, pero de los más cercanos, fuera. Entonces ahí se produjo, no un quiebre, porque ellos lograron entender el mensaje, que yo creo que fue súper claro desde el comienzo. El mensaje, yo ahora pasaba a dirigir, iba a tener obviamente la cercanía con cada uno de ellos, no tenía ningún problema en las conversaciones, pero yo empezaba a tomar decisiones, y ahí tuve, digamos, alguna vez que dejé afuera uno que me vino a preguntar, oye, somos amigos, ¿y por qué? Le dije, bueno, somos amigos, pero ahora yo decido quién juega, quién no juega, yo también me estoy jugando cosas importantes, pero lograron entender. Yo creo que fue una de las cosas complicadas y anecdóticas un poco que me tocó vivir. Sí. Bien, don Rodrigo. Supimos que el 2015 hizo dupla técnica con Miguel Rifo en Calera. ¿Cómo fue la experiencia y las sensaciones de ese complemento que hizo con don Miguel? Muy buena, muy buena. Miguel es un técnico que trabaja muy bien, tuve un gran aprendizaje también junto con él en metodología, digamos, de entrenamiento, y bueno, nos arriesgamos porque sabíamos que teníamos una difícil tarea, no era fácil, Calera no venía bien, y bueno, logramos hacer un trabajo. Creo, obviamente, uno siempre se queda con lo que trabaja y con lo que trata de entregar. Muchas veces los resultados se pueden dar o no se pueden dar porque es parte de lo que nos toca vivir hoy día que somos técnicos, pero se hizo un trabajo profesional, responsable, donde nos sacan estando fuera de, tengo que aclararlo, nos sacan estando fuera de la zona de descenso, con alto y bajo, como dije, en cuanto a resultados, pero seguramente no les pareció y nos sacaron, y bueno, pero nos fuimos tranquilos por lo realizado, por el trabajo hecho, y que fue, como le digo, con mucho compromiso y de manera muy profesional.
Claro. Bueno, ahora vamos a pasar a un tema. Usted fue bueno, todos sabemos que fue un crack. Tuvo una gran carrera en la cual en Cobreloa se le tiene como ídolo, como un gran referente. ¿Y cómo es la sensación después de haber sido jugador, de ser querido por toda la gente, de ser un referente en el equipo, pasar a ser entrenador de ese mismo equipo? ¿Cuáles serían sus sensaciones y sus experiencias en ese paso? De dulce a gras, como se dicen. Vuelvo a Cobreloa como técnico, ¿cierto? También al principio era un interinato, yo estaba trabajando en las divisiones menores acá en Santiago, y al técnico de turno le toca salir y me llaman a mí para hacer cargo, ¿cierto? Dentro de lo que realicé en ese interinato, que fueron 3, 4 partidos, nos fue bien. Eso sedujo un poco a los dirigentes, al hincha, y nos quedamos después como técnico de turno. Nos fue muy bien. Llegamos a ser segundo a 3 puntos de Coquimbo, que fue el equipo que ascendió. Tuvimos que esperar en la liguilla y perdimos obviamente la liguilla con Cobresal, perdimos 2-1 en El Salvador, empatamos a 2 en Calama, y eso nos permitió no ascender, ese ascenso tan ansiado, digamos, de la gente de Cobreloa, de la institución, un equipo grande. Pero bueno, el fútbol es así, de 16, de 18, de 20 equipos que compiten, a uno le toca ser el ganador, el resto, los otros 19, bueno, le alcanzará para algunas cosas, ¿cierto? Digamos, copas internacionales. Y me quedó esa espinita un poquito clavada de no poder haber conseguido el ascenso, pero el trabajo creo que fue súper bueno desde todo punto de vista, y se hicieron bien las cosas. Súper. Ya, también hablando de su carrera y más que nada del tema de los técnicos, ¿tiene un top 3 de técnicos que le hayan dejado más como persona y futbolístico? Sí, sin duda. Todos te van dejando algo seguramente a lo largo de tu carrera, y más cuando uno se da cuenta que el día de mañana quiere ser técnico, empieza a asimilar y empieza a guardar en su memoria, digamos, las cosas que te pueden servir después para llevar a la práctica, y todos sin duda te dejan algunas, unos más, otros menos, pero te van dejando. Y también siento que cuando uno es técnico tiene que ser auténtico, tener su propio sello. Nadie puede ser igual a otro, porque todos los seres humanos terminamos siendo distintos, y si queremos ser una copia, lo más probable es que no resulte. Entonces, desde su autenticidad, tratar de recopilar lo mejor que tuvo de cada técnico, y después, obviamente, llevar a la práctica. Y en esa escala yo siempre he hablado de 3 técnicos que me dejaron mucho, uno en distintos aspectos, uno en una cosa, otro en otra cosa, y sería don Arturo Salá, don Nelson Acosta, y Claudio Borghi, sin duda, que fueron que me dejaron bastantes cosas, así que recopilo bastantes cosas positivas de ellos, como digo, de distintos aspectos que ellos tuvieron, y que uno hoy día los trata de poder llevar a la práctica. Totalmente, súper. Muy bien. Actualmente se encuentran en Deportes Colina. Quisiera que nos contara qué desafíos espera para esta institución. Bueno, el año pasado teníamos el objetivo de poder mantener la categoría, agarramos un equipo también súper complicado en la tabla, último, y logramos poder mantenernos en la categoría, que fue el objetivo que nos pidió la dirigencia. Es un equipo nuevo en el fútbol profesional, con un año de profesionalismo, entonces la ambición, digamos, tampoco es tan extrema como equipo, digamos, que tienen la necesidad por historia en esta categoría, como es Colchagua, como es Vial, como es Conce, que son equipos grandes, a lo mejor tienen la obligación y la necesidad. Nosotros obviamente conformamos un plantel para dar pelea, sin duda que nos gustaría dar pelea, y ese es el objetivo que tenemos ahora, pero para eso hay que ir quemando etapas, semana a semana, viendo cómo se van dando los resultados, ¿cierto? Cómo vamos trabajando en busca de conseguir ese objetivo, y seguramente vamos a hacer lo que más podamos para darle pelea a estos equipos que obviamente tienen otra conformación, otros medios, en todo sentido, pero creemos habernos armado bien para esperemos poder estar a la altura. Y Excelente. nosotros, como Radio Fuera de Juego, estaremos muy atentos a ello, agradecerle por la buena disposición, por su humildad, sin duda un crack
de ribetes mayores, tanto en la cancha como fuera de ella, y ahora en el ámbito de director técnico. Así que agradecerle en lo personal, como radio también agradecerle la oportunidad que nos dio, y nos gustaría que le dijera unas palabras a toda esa gente que va a estar muy feliz de escucharle y de verle. No, primero, gracias a ustedes por la invitación, que lo pasé bastante bien, estuvo todo muy entretenido, las preguntas, lo que conversamos, así que instar a la gente a que los pueda seguir, para que los vean. Son gente joven, creo que tienen un proyecto muy importante, se nota, lo viven con una pasión a concho, uno se da cuenta, y está muy bien planificado, así que los quiero felicitar también y espero que les pueda ir muy bien. Muchas gracias. Muchísimas Gracias. Don Rodrigo Meléndez, queremos darle las gracias en nombre de nuestro programa por haber compartido con nosotros. Le deseamos todo el éxito en cada ámbito que tenga en su vida. Así que desde acá le enviamos un gran abrazo, que le vaya excelente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que les vaya bien. Cuídense mucho. Gracias, a cuidarse en estos tiempos, a cuidarse mucho. Chao. Gracias, chao. Gracias. Queridos amigos, no se vayan porque ya volvemos luego del siguiente video con más Radio Fuera de Juego. Muchas gracias por haber visto esta entrevista. Te invitamos a suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Así no te perderás ninguna entrevista en vivo, donde tendrás la oportunidad de comentar y hacer tus propias preguntas a nuestros grandes invitados. Porque Radio Fuera de Juego lo hacemos juntos, donde hablaremos de fútbol y más, pero siempre al límite del offside.